Buenas tardes, mis queridos alumnos de la carrera de Derecho en la materia de Derechos Intelectuales o Derecho del Autor. Hoy estaremos desarrollando la bolilla 5, que nos habla del segundo contenido de nuestra materia, de los derechos del autor, que es el contenido patrimonial, que no es otra cosa más que el contenido económico que tiene el autor sobre la venta de su obra literaria, científica o artísticas. ¿Se acuerdan que en la clase anterior habíamos desarrollado y hablado principalmente del primer contenido del derecho del autor, que era el contenido moral del autor, ¿verdad? Entre sus características, habíamos dicho de que el contenido moral, por ser un derecho, es un derecho personalísimo, no tiene un valor económico, por eso es inalienable, es imprescriptible, es inembargable. Sin embargo, en esta bolilla 5 vamos a hablar del otro contenido, así como les dije del contenido patrimonial, en donde sus características principales son totalmente a la inversa de la anterior. Bueno, como les dije, el contenido patrimonial del derecho del autor es el beneficio económico que el autor recibe con la venta de su obra científica, artística o literaria. Por ende, tiene ese valor, esa posibilidad el autor de obtener dicho beneficio. Recibió muchas denominaciones en los derechos patrimoniales. Algunos autores, por ejemplo, lo llamaban el derecho de disfrute económico, otros derechos pecuniarios, derecho de utilización, pero la más aceptada es la de derechos patrimoniales. Entraremos a hablar de las características del derecho patrimonial del autor. Es exclusivo porque el autor de una obra científica, artística o literaria es el único que tiene la facultad de disponer de su obra. Puede vender totalmente, parcialmente, por actos entre vivos, ¿verdad? Puede disponer totalmente de su obra. Por eso es una de sus características es que es exclusivo. La otra característica es disponible, ¿verdad? El autor es la única persona que puede disponer de su obra, ya sea a título gratuito o a título oneroso. A él la ley le reconoce solamente a él la capacidad de disponer total o parcialmente sobre su obra. Es temporal. Habíamos dicho también en la clase anterior, cuando hablábamos del contenido moral del autor, de que es eterno el contenido moral del autor. Sin embargo, el contenido patrimonial, nuestra legislación vigente, nos habla de que dura durante toda la vida del autor, más 70 años después de su muerte. Con la muerte, por supuesto, pasa a poder de sus herederos, y a los transcurridos los 70 años pasa a dominio del Estado. El Estado es propietario desde ese momento de una obra, y lo que obtiene el Estado de beneficio económico con la venta de esa obra debe destinarlo a entidades que se encargan de fomentar el arte. Por eso es temporal, o sea, dura durante toda la vida del autor, más 70 años después de su muerte. Es renunciable desde luego, porque el autor puede renunciar al beneficio económico de su obra. Puede, a favor de terceros, a favor de la comunidad, ¿verdad? Por eso es renunciable. Es embargable. Como hay un beneficio económico, como hay un contenido patrimonial, también puede ser embargado. Ahora, con una característica especial, porque solamente el beneficio económico que el autor
obtiene por la venta de su obra puede ser embargado solamente en una cuarta parte. O sea, 3/4 partes de lo que obtiene el autor por la venta de su obra no son embargables. Derecho de reproducción. El autor es la única persona que puede reproducir su obra. Dice, tiene el derecho exclusivo de reproducir su obra, cualquiera sea la forma que la verifique, y de autorizar esta tarea a otras personas cuando él por sí no pueda simplemente. La forma de reproducción debe ajustarse a las características de la obra preexistente. O sea que se puede reproducir una obra ya sea en forma escrita, ya sea en forma mecanográfica, etc. Derecho de representación. Esto ocurre especialmente en una obra dramática, ¿verdad? Que se representa a través de un teatro en el escenario, ¿verdad? Por medio, quienes realizan esta representación, realizan los actores. Lo principal que quiere el autor de una obra para obtener un beneficio económico sobre la misma es que el público consumidor, que llegue al público consumidor, cómo él va a transferir lo producido por su inteligencia, por su intelecto, una vez que llega al público, ¿verdad? Y en estos casos, cuando son obras teatrales, el autor se sirve, o sea, el autor necesita otra persona que viene a ser los actores para que esa obra llegue al público. Derecho de elaboración. Para que exista transformación o elaboración de una obra, esta debe modificarse en su contenido o en su forma externa. Derecho de elaboración, ¿verdad? Es la modificación de la obra, dice, pero esto ocurre en caso de que esa obra va a ser traducida en otro idioma distinto a la obra original. No es también de que por esta característica la obra puede tener una transformación total en su contenido, en su esencia. No, una obra no puede ser transformada en ese sentido. Y como último punto de esta bolilla, que en realidad es bastante corta porque nos habla solamente, como se dieron cuenta, nos habla solamente del contenido patrimonial y sus características del derecho del autor. El droit de suite, ¿verdad? Es un término francés que significa la plusvalía. ¿Y qué quiere decir esto, verdad? Esto quiere decir que es el beneficio económico que el autor obtiene de su obra, inclusive después de haber transferido totalmente su obra. ¿Y cómo se obtiene esto? ¿Cómo se entiende esto? Y justamente el material nos da un ejemplo práctico. Si yo vendo una obra por 1.000.000 de guaraníes, vendo totalmente mi obra, y el que adquirió dicha obra dentro de 1 o 2 años vuelve a vender por el doble o por 5 o 10 millones de guaraníes esa misma obra. Entonces el autor originario, a pesar de que esa obra ya salió de sus manos, lo mismo el autor puede obtener un 5% sobre el valor. Él vendió por 1.000.000 de guaraníes. Después de 5 años se vendió por 10 millones. Entonces, esa diferencia de 9 millones, el autor un 5% tiene otra vez la posibilidad de percibir. Esa es una característica especial también que la ley le reconoce al derecho del autor, que por ejemplo otros derechos reales no tiene, ¿verdad? O sea que es el beneficio, la plusvalía es el beneficio que el autor obtiene, inclusive después de haberla vendida toda. Un 5% de la diferencia que se tiene desde que él vendió hasta
el monto por el cual se vendió y se mejoró ese valor económico transcurrido el tiempo. Es hasta acá tan solo la bolilla 5, que hablamos de los derechos patrimoniales, que viene a ser el contenido económico, o sea, el contenido patrimonial viene a ser el beneficio económico que el autor recibe por la venta de su obra, ya sea científica, artística o literaria, y con las características que habíamos dicho, ¿verdad? De que son eh, que, que es embargable, que es temporal, porque dura durante toda la vida del autor, más 70 años después de su muerte, eh, es, es disponible, es exclusivo, es renunciable. Son las características del derecho patrimonial del autor. Y por último teníamos la plusvalía, que como les dije es el beneficio económico que el autor recibe inclusive después de haberlo vendido en su totalidad. Muchas gracias.